Hoy día vamos a tocar un tema diferente, obviamente, en la connotación de los tiempos en que estamos viviendo ahorita. No estoy hablando de los tiempos apocalípticos, estoy hablando de que hoy día es domingo 21 de diciembre y estamos a 4 días de celebrar la Navidad y en todos lados están con todo el tema de los preparativos de Navidad, las calles atiborradas de tráfico. ¿Qué tal el tráfico ayer, anteayer? ¿Y cómo se va a poner ahora, hoy día noche, el lunes, el martes, estos días que vienen? Muchas cosas de las que nosotros conocemos desde niños, cosas con las que hemos crecido y que están estrechamente ligadas al tema de la Navidad, muchas de esas cosas en realidad no tienen nada que ver con lo que es verdaderamente la Navidad, ¿no? Nosotros lo sabemos perfectamente por los años que tenemos como creyentes cristianos, pero de vez en cuando es bueno reenfocarnos y ayudar a las personas a reenfocarse en lo que significa, en lo que es la Navidad. Muchas cosas no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesucristo, con el nacimiento de nuestro Salvador. Jesucristo no empezó a existir hace 2000 años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo existió desde siempre junto con el Padre, pero en un momento de la historia de la humanidad, en un momento específico de la historia de la humanidad, el Hijo de Dios se encarnó y se hizo un ser humano. Ese momento histórico y se inició con su nacimiento, bueno, obviamente con su concepción primero, ¿no? Y luego con su nacimiento. Los seres humanos acostumbramos celebrar el día de nuestro nacimiento, todos celebramos nuestros cumpleaños, pero ninguno de nosotros celebra el día de su concepción. No sabemos cuándo fuimos concebidos y mucho menos en qué circunstancias. Yo nací en septiembre, supongo que fui concebido en una fiesta de Año Nuevo, nací en el mes 9, de repente, ¿no? No sabemos. Por ahí Juan José también creo. De repente. Pero obviamente por costumbre celebramos el nacimiento con los cumpleaños, los festejamos, porque primero el nacimiento de alguien es un acontecimiento de gran alegría, y debe ser así, un acontecimiento de gran alegría, y luego agradeciendo a Dios la vida que nos da año tras año, agradecemos y nos festejan, ¿no? Nos festejan nuestro cumpleaños y nos felicitan por nuestro cumpleaños. ¿Qué es la Navidad? Celebrar el cumpleaños de Jesucristo. Pero hay muchas cosas que vinculadas a la Navidad que no tienen nada que ver con la Navidad. No sé cómo es en otros países, pero acá en Perú se acostumbra mucho comer panetón en Navidad. ¿Desde cuándo empezaron las propagandas de panetón en la televisión? Creo que desde septiembre, ¿no? No, panetón van sacando, pero siempre, principalmente está vinculado a Navidad. Después, últimamente han sacado la costumbre de sacarlo por fiestas patrias, pero en realidad está íntimamente ligado a Navidad. Y en la campaña navideña no empieza en diciembre, la campaña navideña empieza en septiembre, fines de septiembre, ya están las propagandas de panetón, algunos, los que se anticipan. Y ya están saliendo las ofertas, ¿no? De panetón a tanto en Plaza Vega, el Bells a tal precio, el otro a tal precio, y las ofertas están saliendo por romper mercado. Hay panetones que son tradicionales y que se supone que son los mejores, que vienen en caja para regalo y que son más caros. Otros panetones que dicen il vero panetone italiano. Il vero panetone italiano. Este panetón se creó en Italia. ¿Cuál es la historia verdadera? ¿Cómo vino acá? ¿Cómo llegó al Perú? No sé ni siquiera si en Italia comen panetón en época de Navidad. Y de repente en otras partes del mundo no sé, no sabemos, pero acá en Perú, panetón ligado a la Navidad. ¿Qué tiene que ver panetón con el nacimiento de Jesucristo? Nada, no es una comida israelí, no es una comida judía, no es un postre, aunque habían tortas de pasas en Israel antiguo, ¿no? Unos panes con pasas adentro. Hay que averiguar la historia del panetón exactamente. Pero, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Otra cosa típica de las Navidades, cuando se acerca la Navidad, se organizan las chocolatadas.
Amén, amén. Y la chocolatada, bueno, la base de la chocolatada es el chocolate caliente, ¿no? Y tomamos chocolate caliente en verano. El chocolate caliente fue inventado, no fue inventado, el cacao viene de América, pero el chocolate caliente se toma para el frío. Entonces, en Estados Unidos y en Europa, que hace tanto frío en épocas navideñas, y ahí sí se toman sus tazas de chocolate caliente, humeante, ¿no? Están con la nieve alrededor y sacan las tazas de chocolate que es rico, calentito. Pero acá, en Iquitos, en Pucallpa, en pleno verano, sudando la gente y hacen la chocolatada. Entonces, tomando y quemándose con el chocolate caliente, pero ahí estamos con el chocolate caliente cuando no tiene... Sí, bueno, ahora hay que inventarlo, ¿no? Hacer las chocolatadas con leche chocolatada helada, sería lo apropiado. El chocolate y el cacao es originario de América, no tiene nada que ver con Israel antiguo, ni mucho menos con la época de Jesucristo. La cena con pavo, puré de manzana, puré de camote con marshmallows, y todas las cositas que hacemos, las ensaladas, todo eso, poco tiene que ver también con las cenas tradicionales de esas épocas. Más está vinculado al Día de Acción de Gracias, la cena con pavo, y de ahí se pasó a la Navidad, y de ahí pasó a todos lados. Y bueno, cuando se acerca la Nochebuena, cuando se acerca la noche del 24, nos desvivimos por tener algo para la cena. Y cuando no puedes tener el pavo, aunque sea pollito, aunque sea lo que sea, se acostumbra también a veces lechón, pero todos estamos en estas correrías. Otras cosas que están tan vinculadas al tema de la Navidad, los regalos. La celebración del cumpleaños de Jesús es un evento muy importante, y como es un evento de tanta importancia, la gente se felicita los unos a los otros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños de Jesús! ¡Feliz cumpleaños de Jesús! ¡Feliz cumpleaños de Jesús! Y entrego regalos. Probablemente sí, circunstancias de mucha algarabía ameritan, a veces no ameritan, pero provoca hacerse regalos. En la Biblia la única mención que hay con respecto a que la gente se regala cosas es en tiempos de la tribulación, cuando los dos testigos de Dios surgen y traen con ellos plagas, y la población de la tierra sufre mucho. Cuando los ven morir y los ven ser ejecutados y son colgados en la plaza de Jerusalén y son vistos vía satélite y vía internet alrededor de todo el mundo, y que en todo el mundo ven que han muerto estos dos testigos que los atormentaban a la población de la tierra, entonces la gente se felicita los unos a los otros, y se felicitan tanto que se empiezan a hacer regalos los unos a los otros. Y mencionó en Apocalipsis un tema muy parecido, el tema de regalarse por alegría, parecido al tiempo de la Navidad. Pero los que no creen en Jesucristo, ¿por qué se felicitan? ¿Qué están celebrando? ¿Y por qué se hacen regalos? ¿Qué están celebrando? No, es que la Navidad es un tiempo de amor, un tiempo de paz, un tiempo de esperanza. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué están celebrando? ¿Qué estamos celebrando? El árbol navideño, el árbol con adornitos, con tantas cosas colgadas, el árbol que tantas vicisitudes nos hace pasar, y que tantas casas con tanta ilusión quieren armar el árbol, y después que lo arman y se olvidan del árbol y se queda el árbol ahí enero, febrero, marzo. Hay casas que lo dejan hasta julio, y hay algunos que se les pasea tanto el alma que dejan el árbol hasta el año siguiente. Otro afán más que poco puede tener que ver con realmente el cumpleaños de Jesús, la nieve, ni qué decir de Papá Noel o Santa Claus. ¿Qué tienen que ver? Ha reemplazado el motivo y la realidad de la Navidad, de tal manera que millones de seres humanos hablan de la Navidad, del amor, de la paz, y lo vinculan todo con Santa Claus y Papá Noel, y Jesús no pinta para nada. Las películas navideñas que vemos en la televisión, especial de Navidad, hay puras películas navideñas. El 95% de las películas navideñas tienen que ver con Papá Noel, con Santa Claus, y no tienen nada que ver con Jesús. Y no se menciona a Jesús para nada, excepto cuando sacan una película que habla del nacimiento, y por ahí otra película que habla del nacimiento de Jesús. Esto que muchas personas lo tienen como una tradición tan pegada. Contaba una historia de un chico que creció, y que ya creció, se hizo grande, pero vivía ahí con sus padres, ¿no? Y habla el papá con la mamá, el esposo con la esposa. Oye,
querida, ¿sabes qué? Mira, nuestro hijo ya es grande y es mayor, ya es tiempo de que le contemos las cosas de la vida, ya tiene que hacer frente a las cosas de la vida. Nuestro hijo ya no es un niño, ya tiene 25 años, ya tiene que saber las cosas de la vida. Ay, sí, pero ¿cómo le decimos, cómo le explicamos las cosas de la vida? Yo le explico, llámalo. Pedrito, ven. Viene Pedrito, que tiene 25 años. Siéntate, hijito. ¿Sabes qué? Papá y mamá te tenemos que hablar las cosas importantes de la vida. Ya, mamá, papá, a ver, cuénteme. Pero mira, prepárate, porque te tenemos que hablar cosas muy importantes que tienes que saber. Ya, cuénteme, ¿qué tengo que saber? Mira, por si acaso, Papá Noel no existe. Una cosa muy importante que le tenía que contar. Chiste malo. Bueno, a mí desde chiquito me criaron creyendo que Papá Noel sí existía. Y aún a los 5 o 6 años, cuando yo decía, pero me sonaba, pero no existe, o ¿quién es el que nos deja los regalos? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es mis papás? Y mis papás siempre me lo negaban. Como que pasando los años, 7, 8, uno solo ya se daba cuenta y terminaba sabiendo cuál era la verdad, porque los amigos, el barrio y todo, ¿no? Pero se vincula tanto y le dan tanta importancia a que Papá Noel es el que trae los regalos, lo cual es una circunstancia bastante injusta, porque se enseña que Papá Noel trae regalos a los niños que se portan bien y no le trae regalos a los niños que se portan mal. Entonces todos los pobres se portan mal, porque no tienen regalos en Navidad. Muchos, ¿no?, que no tienen regalos en Navidad, o ven que hay unos que tienen tremendas cosas en Navidad y otros niños que no tienen casi nada o nada. Pero se hacen este tipo de tradiciones. La Navidad es la fecha comercial más importante del año y más importante en el mundo entero. Es el tiempo cuando todas las empresas y todo el mundo trata de sacar mayor provecho comercial. Millones de empresas a nivel mundial mueven miles de millones de dólares en campañas y no les interesa en lo más mínimo si realmente Jesús nació, si realmente Jesús existió, si hubo un Jesús en la historia. Lo único que les interesa son sus ventas navideñas, con sus cancioncitas de Navidad y todo. No les interesan las enseñanzas de Jesús, no les interesa para qué vino Jesús, solamente interesa lo comercial. Dios realmente quería o tenía el propósito de que la venida de su Hijo al mundo se convirtiera en la fecha más comercial de la historia de la humanidad. No creo que por ahí no iba el propósito de Dios. Y lo peor de todo es que millones de personas son esclavizadas con las corrientes estas de las tradiciones humanas y del mercantilismo. Realmente somos esclavizados, incluyendo incluso a muchos creyentes cristianos. Tenemos que reconocer que también entramos a esta rueda de presión, de sentir que tenemos que regalarnos, que tenemos que tener algo para la Nochebuena, que tenemos que cumplir con esto, cumplir con lo otro. Ay, no le puedo dejar de regalar a fulanito porque ellos siempre le regalan a mí, y caemos también en este tipo de presiones, aunque nosotros sí sabemos lo que celebramos. Los creyentes cristianos sí sabemos lo que estamos celebrando, y nuestro corazón está en darle gloria a Dios y agradecerle y glorificarle por la venida de su Hijo Jesucristo al mundo. Hay muchas personas que se deprimen y se frustran porque no pueden comprar lo que quisieran comprar para poder regalar. Entonces no tienen el dinero suficiente y no les alcanza y sienten una frustración. Y hay otras personas que también se deprimen y se frustran porque no reciben lo que quisieran haber recibido. Amor, te compré este carro del año, Toyota. ¿Por qué lloras de alegría? No, yo no quería Toyota, yo quería Mercedes. Y así el capricho del ser humano y querer cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el nacimiento de Jesús con eso? ¿Qué es Navidad? Navidad es la celebración del cumpleaños de Jesucristo. Jesucristo, aquel a quien los cristianos reconocemos por Señor y por Rey. Pero sin embargo, nosotros sabemos que aunque muchas personas no reconozcan a Jesús como Señor y Rey, Jesús siempre va a seguir siendo Señor y Rey, y va a reinar por toda la eternidad, y va a reinar de manera universal. Y la gloria de Jesucristo y la gloria de Dios no va a ser menoscabada con nada.
La fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, nosotros sabemos que se desconoce. No se sabe con exactitud cuándo nació Jesucristo. Aunque el nacimiento de Jesús es un hecho histórico, pero no sabemos si realmente existió Jesús, no sabemos si realmente nació o no nació. ¿Cómo que no sabemos? ¿Cómo sabes que nació Julio César? ¿Cómo sabes que nació Napoleón Bonaparte? ¿Cómo no sabes que nació Miguel Grau? Por los registros históricos, ya pues. ¿Y qué son los evangelios? Registros históricos, aparte de mucha otra literatura contemporánea que habla acerca de la existencia de este personaje llamado Jesucristo. Pero los evangelios son registros escritos por personas que vivieron en esa época y que apuntaron los acontecimientos que vieron y que les narraron. Con respecto al nacimiento de Jesucristo, tenemos puntualmente dos narraciones. Una, la narración en el Evangelio según San Mateo, y otra, la narración que encontramos en el Evangelio de Lucas. La fecha es importante, 25 de diciembre es importante. Es muy poco probable que Jesús haya nacido realmente un 25 de diciembre. No es imposible, puede ser, pero es poco probable. Muchos dicen que el hecho de que había pastores pasteando de noche, estaban en las vigilias de la noche con las ovejas al aire libre, hace que sea poco probable, porque en el hemisferio norte, donde queda Israel, 25 de diciembre es invierno, es la entrada del invierno y hace mucho frío, y es poco probable de que estén pastoreando ovejas a la intemperie en las noches, ese tipo de vigilias. Es poco probable, pero no es imposible, pero es poco probable. Entonces es más probable que Jesús haya nacido en otro día del año. Pero aunque la fecha no la conozcamos con exactitud, lo que sí sabemos es que nació. ¿Y cuándo nació? Nació un día en la historia de la humanidad. Nació un día de un año, hace aproximadamente casi 2000 años atrás. Estamos en el 2014 y Jesús debe haber nacido de repente en el año 6 a.C., que nació antes de que naciera, en el 6 a.C. Lo que pasa es que los calendarios han sufrido modificaciones por las imperfecciones humanas en cuanto a las mediciones, pero Jesús puede haber nacido en el 6 a.C., puede haber nacido en el 4 a.C., pero en un momento preciso de la historia de la humanidad, allí nació. Entonces, si nació un día del año, entonces nosotros, los seres humanos y los creyentes cristianos, escogemos un día del año para celebrar el cumpleaños de nuestro Salvador. No es una obligación, pero no tenemos problema en hacerlo. El nacimiento de Jesucristo estaba anticipado ya desde el Antiguo Testamento. Vamos un ratito juntos a el libro de Isaías, las profecías acerca del nacimiento de Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el Evangelio de Mateo se nos explica que Emmanuel significa Dios con nosotros. La Virgen concebirá. Esta profecía tuvo un cumplimiento inmediato en la época de Isaías, con respecto a los reyes que estaban gobernando en ese momento, pero tuvo un cumplimiento posterior con el nacimiento de Jesucristo, tal como le explica Mateo en el Evangelio de Mateo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es una señal sobrenatural. El nacimiento de Jesús fue un evento mundial, sobrenatural y especial. En el mismo libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Curiosa la mención de un niño, un ser humano que entra, obviamente naciendo de una virgen y naciendo como niño, y estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Y dónde habría de nacer Jesucristo? En el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento también. En el libro de Miqueas nos dice, Miqueas capítulo 5, Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén, Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el Salvador, que es eterno, nacerá en Belén, profetizado en el Antiguo Testamento. El nacimiento de Jesucristo sin duda fue un acontecimiento extraordinario, fuera de lo común. Fue profetizado en el Antiguo Testamento, un evento extraordinario, algo que se profetice y que se cumpla de una manera tan exacta. Fue anunciado de manera extraordinaria y milagrosa y sobrenatural. Los ángeles anunciaron a María, anunciaron a José el nacimiento, el hecho de que naciera de una virgen. Las vírgenes no conciben y en forma normal no conciben y no dan a luz de manera natural. Y fue tan importante Jesucristo que desde su mismo nacimiento ya estaba siendo perseguido, ya estaba desarrollándose la acción del enemigo por tratar de frustrar la obra de salvación de Dios, la cual no puede frustrar, porque lo que Dios hace nadie lo puede frustrar. Los relatos sobre el nacimiento de Jesucristo, nosotros los conocemos, están en los Evangelios. Evangelio según San Mateo, vamos un ratito ahí, al capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, eso está bien claro, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Luego, en el capítulo 2 de Mateo, sigue con la historia de la visita de los magos, que la tradición dice que fueron 3 reyes magos, pero en la Biblia no menciona que fueran reyes, ni tampoco menciona que... Magos sí, magos, pero magos de Oriente, sabios de Oriente, ¿no? Pero no se sabe que eran 3, no dice en la Biblia cuántos eran. Eso es otro tema de la tradición. Como trajeron regalos a Jesús, y fue un tiempo posterior a su nacimiento, porque Jesús nació en un establo, en un pesebre, pero cuando recibieron la visita de los magos ya estaban en una casa viviendo, una casa rentada en Belén. Entonces había pasado un tiempo, no sabemos si 1 mes, 2 meses o quizá casi 2 años, porque era el tiempo que inquirió Herodes para matar a los niños menores de 2 años. Entonces fue un tiempo después la visita de los magos. No fue un 6 de enero necesariamente tampoco. ¿Y de dónde sacaron que eran 3? Y mucho menos que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde sacaron los nombres? La tradición, pues, la tradición. 3 nombres simpáticos, 3 nombres de tipo típicos babilónicos, árabes. Parece ser que por los presentes que llevaron, porque mencionan que trajeron como presentes incienso, mirra y oro, ¿no? Y como eran 3 presentes, entonces identifican con 3 magos. Y atrás le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar. Entonces, encima uno era negrito, no sé de dónde lo sacaron, pues de repente los 3 eran negritos. Nadie sabe, y no sabemos cuántos magos de Oriente eran los sabios que vinieron a visitar a Jesús. De repente eran 5, de repente eran 10, no sabemos, pero la tradición ya nos metió 3 y nosotros hemos vivido toda nuestra vida creyendo que eran 3. En el Evangelio de Lucas tenemos el otro relato paralelo a lo que pasó con el nacimiento de Jesucristo, también cómo le fue anunciado a María
el nacimiento de Jesucristo y cómo María glorificó al Señor, eso en el capítulo 1, y luego en el capítulo 2 de Lucas se narra el acontecimiento. Lucas capítulo 2, desde el versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Estamos hablando de eventos históricos. El empadronamiento mandado por Augusto César y siendo gobernador de Siria, Cirenio. Estamos hablando de personajes históricos y circunstancias históricas que refrendan más la realidad histórica del nacimiento de Jesucristo. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del nacimiento, cuando hablamos de la Navidad, cuando hablamos de la venida de nuestro Salvador al mundo, y cuando hablamos de lo que Jesús ha hecho por nosotros y la esperanza que tenemos como creyentes cristianos, ¿no son nuevas de gran gozo? ¿No deberíamos vivir en gozo constantemente? ¿Y vivimos en gozo constantemente? ¿Cómo estamos viviendo cada día de nuestra vida? Les traemos nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así fue, tal como lo narran los evangelios. Esa es la realidad del nacimiento de Jesucristo, y los creyentes cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. La fecha es arbitraria. Es cierto que la fecha del 25 de diciembre fue una fecha escogida arbitrariamente, no sé si 300, 400 o 500 años después de Cristo. Fue una fecha escogida por la iglesia tradicional y por la cúpula de la iglesia tradicional, una fecha arbitraria donde se celebraba una fiesta pagana vinculada a los dioses europeos y vinculada a celebraciones paganas de dioses europeos, y para contrarrestar esa fiesta que era tan fuerte, entonces escogieron esa fecha para ponerla como el día del nacimiento de Jesús y darle una connotación cristiana a esa fecha. Es cierto que se inició así, pero los que amamos a Jesucristo podríamos celebrar el cumpleaños de Jesús en cualquier día del año. Pero hay algo importante, porque en sí la celebración del cumpleaños de Jesús es importante. Realmente no lo es, porque si lo fuera, en la Biblia tendríamos instrucciones claras de celebrar el cumpleaños de Jesús. Tenemos instrucciones claras en la Biblia de celebrar la Santa Cena. De eso sí tenemos instrucciones claras. ¿Tenemos instrucciones claras en la Biblia de celebrar el bautismo en agua? Sí, tenemos instrucciones claras, tanto instrucciones que nos deja Jesucristo en los Evangelios, como instrucciones que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, e instrucciones que vemos en las epístolas. Entonces, con esos tres elementos decimos: esto sí es doctrina que tenemos que enseñar. Pero celebrar el cumpleaños de Jesús es un hecho histórico que está ahí, pero tenemos instrucciones
No hay instrucciones, ni siquiera Jesús nos dice que celebremos su cumpleaños, pero sí nos dice que recordemos lo que hizo por nosotros en la cruz. Entonces, no es algo que se nos diga que debemos hacer, ni tampoco que se nos prohíba que podamos hacer. Entonces tenemos que estar equilibrados los creyentes cristianos con respecto al tema de la Navidad. Celebramos a Jesucristo, lo reconocemos, pero lo que nosotros tenemos bien en claro es que primeramente Dios no es un Dios para ser celebrado un día al año. A Jesucristo nosotros lo celebramos todos los días del año y todos los segundos de cada día de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo es celebrado por nosotros, adorado y alabado y glorificado. Esa es la razón de nuestro existir. Entonces estaríamos en un continuo celebrar a Jesucristo, no solamente su cumpleaños, su venida, sus actividades, sus enseñanzas, su muerte en la cruz, su resurrección. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, celebramos su pronta venida. Todo lo que esté vinculado a Jesucristo lo celebramos. El verdadero significado de la Navidad, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Es una fecha de paz, de amor, de hermandad, de compañerismo. El verdadero significado es el nacimiento de Jesucristo. Las demás connotaciones son añadidas por tradiciones, algunas inocentes que no son malas, pero hay tradiciones también que se salen del sentido real, que se salen de lo que Dios quiere para nosotros. Lo demás es también puro palabreo, que si debemos ser solidarios, si debe haber amor entre los seres humanos, todo el tiempo, no solamente en Navidad. ¿Qué cosa es lo importante? Lo importante es lo que Dios nos pide a los seres humanos con respecto a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué nos pide Dios a los seres humanos con respecto a su Hijo? Que lo honremos, que lo obedezcamos. ¿Honramos a Jesús? ¿Obedecemos a Jesucristo? Si no lo queremos obedecer, no lo queremos honrar y no lo queremos reconocer, ¿qué vamos celebrando su cumpleaños? No tiene sentido para nada. Que sigamos sus enseñanzas, que sigamos su ejemplo. Eso quiere Dios de nosotros. Que le recibamos como Señor para someternos a su señorío. Si no nos sometemos a su señorío, ¿qué hacemos diciéndole Señor? Que reconozcamos su sacrificio en la cruz como el único medio por el cual nosotros podemos tener vida eterna. Es decir, que reconozcamos el regalo que nos da a la humanidad de poder tener salvación. Es un regalo de Dios. Eso es lo importante con respecto a Jesucristo. También es importante el hecho histórico, porque hay muchas personas que dicen que Jesús realmente no sabemos si existió. Aquel que se pone bruto, que se pone terco diciendo que Jesús no existió, tendría que negar toda la historia de la humanidad completa. Porque si Jesús no existió Napoleón, no existió Julio César, no existió Leonardo da Vinci, no existió Miguel de Grau. Porque ¿cómo sabes? ¿Cómo me consta? No me consta. No, es que los que estuvieron ahí escribieron. Ya pues, los que estuvieron ahí escribieron. El mismo método histórico que uses para cualquier personaje de la historia, lo usas para Jesucristo. Si juzgas fuertemente los escritos bíblicos y la historicidad de Jesucristo, con las mismas herramientas tienes que juzgar el resto de libros históricos y el resto de historias también. Es importante que el Hijo de Dios entró en la historia de la humanidad en un momento específico y real y que trastornó la historia de la humanidad y que la sigue trastornando, la historia de millones de seres humanos. En este momento hay aquí personas que han sido transformadas por Jesucristo. Amén. Todos nosotros, junto a nosotros, millones de seres humanos han sido transformados por el poder de Jesucristo. Si Jesucristo no es real y si Jesucristo es un invento y que no existió históricamente y que no nació, entonces somos millones y millones y millones de seres humanos tronados que hemos creído una mentira, una patraña. Pero somos, todos los creyentes cristianos de todas las épocas, somos una prueba más de la realidad de Jesucristo. Jesucristo vino a la humanidad y no usó la fuerza, no tuvo ejércitos, no tuvo recursos tecnológicos, no tuvo dinero, persuadía enseñando con la verdad. La verdad que recibió de Dios y que transmitió a los seres humanos. Enseñaba con su palabra y con su ejemplo. Y respaldaba con autoridad todo lo que decía. Lo que Jesús decía, lo decía con la autoridad que venía de Dios. ¿Y cómo sabemos que tenía autoridad? Porque la demostraba con hechos poderosos. Jesucristo demostró que tenía poder sobre la vida y la muerte, poder sobre la salud y la enfermedad,
poder sobre las fuerzas de la naturaleza, poder sobre las fuerzas espirituales. Aún hacía cosas sobrenaturales, poder sobre las leyes de la química, transformó el agua en vino, poder sobre las leyes de la física, caminó sobre el agua. Es el Todopoderoso, pues es el Creador. El Hijo de Dios se hizo hombre y demostró tener todos los atributos y cualidades de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Jesucristo es santo, justo, bueno, misericordioso, perdonador. Su venida impactó a la humanidad tanto que nosotros estudiamos en historia antes de Cristo y después de Cristo. Toda la historia de la humanidad dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Y lo mismo con la vida de cada creyente cristiano. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo yo estaba muerto y mi vida no tenía sentido. Estaba muerto espiritualmente, estaba ciego espiritualmente y mi vida no tenía sentido y era un desastre. Y después de Cristo mis ojos se abrieron, mi vida, empecé a vivir realmente, a vivir de nuevo, renací a una nueva esperanza y mi vida fue transformada por completo. Nuestras vidas también tienen un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Sirve la Navidad como una fecha para reflexionar? Ya lo dijimos antes. Sí, cada acontecimiento del transcurso del año que nos recuerde algo de Jesús sirve para vincularnos. Las fiestas tradicionales de los judíos en el Antiguo Testamento eran llamadas de atención para glorificar, para recordar al Señor, para recordar que eran un pueblo separado para Dios. Pero siempre tenemos que tener presente que Dios no es un Dios de un día al año, ni tampoco de una semana al año. Me acuerdo de Dios y de Jesús en Navidad y en Semana Santa. Entonces en Navidad hago votos, en Semana Santa hago votos y el resto del año vivo como me da la gana. No es lo que Jesús quiere para nosotros. Entonces nos vamos a quedar con dos cosas el día de hoy, y con lo que queremos que se quede cada persona con la que podamos compartir el mensaje de Jesucristo en Navidad o durante el resto del tiempo del año. Aunque Jesucristo existió desde siempre con el Padre, siempre existió Jesucristo con el Padre, hubo un momento en la historia de la humanidad en que nació. Y esto toma un verdadero significado en la vida de una persona si es que permitimos que Jesús nazca en nuestras vidas. Si no dejamos entrar a Jesús en nuestras vidas, el nacimiento de Jesús no tiene significado para esa persona. Entonces, debemos permitir que Jesús nazca en nuestras vidas y viva en nuestro corazón para siempre. Cuando Jesús nació, sabemos que no había lugar para Él en la posada, en el mesón, y tuvieron que buscar un lugar sus padres allí en un establo humilde, sucio, dormir en un pesebre junto con los animales, un lugar de repente maloliente. Igualmente el día de hoy muchos no dan lugar a Jesús en sus corazones. Cuando Jesús quiere un lugar entre los seres humanos, entre las familias, entre las sociedades, lo rechazan y lo rechazan. Pero aquel que disponga su corazón y aquel que ame a Dios le va a dar un lugar a Cristo en su corazón. ¿Hay lugar para el Hijo de Dios en tu corazón? Amén. Entonces sí puedes celebrar la Navidad y sí tienes razón para celebrar la Navidad porque le has dado lugar al Hijo de Dios en tu corazón. En segundo lugar, Dios, enviando a su Hijo al mundo, nos dio el mayor regalo que se puede dar en la historia de toda la humanidad. El regalo más preciado, la vida de su Hijo y la sangre preciosa de su Hijo como el precio de nuestra salvación y nuestra entrada a la eternidad. Entonces, en lugar de estarnos afanando tanto, pensando en qué tenemos que regalar y cómo regalar a los demás, pensemos cómo le puedo retribuir en algo un regalo infinitamente grande que me ha dado mi Salvador. Mi Salvador me ha dado vida eterna. ¿Qué le puedo dar yo a Él? Haz tu lista. Pero no haz tu lista para pedirle cosas a Papá Noel. Haz tu lista. Jesús no quiere dinero ni lo necesita. Tampoco quiere que te afanes en regalar a los demás. Perdemos como 2 meses de nuestra vida afanándonos en el tema de la comercialización de la Navidad. Jesús quiere nuestro corazón. Un nuevo corazón, un nuevo propósito, mi fuerza, mi ánimo, mi vida, mi dedicación, santidad, disposición para Él. Esa cosa quiere Jesús.
Si estás dispuesto a darle lo que Él quiere de ti, ¿quién está dispuesto a darle a Jesús lo que Él quiere de nosotros? Entonces, sí puedes celebrar la Navidad y sí tienes por qué celebrar la Navidad. Regalemos lo que debemos regalar, pero el regalo más grande ya nos lo hizo Jesús. Feliz cumpleaños, Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Oramos? Amado Señor Jesús, te bendecimos con todo nuestro corazón y te glorificamos. Y si en algún momento de nuestra vida, aún como creyentes cristianos, no te hemos dado gloria y honra, te pedimos perdón de todo corazón. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra razón de ser. Y sabemos, Señor, que tú viniste aquí a la tierra hace unos 2000 años, que naciste, te hiciste un ser humano, te encarnaste. Y te hiciste ser humano por amor a nosotros, humillándote y pasando por todo lo que tuviste que pasar, regalándonos tu vida y regalándonos tu sangre para que podamos tener salvación y que podamos ser junto contigo coherederos del reino de los cielos. Amado Señor Jesús, eres grandioso y lo que has hecho ha sido maravilloso. Y el regalo que tú nos has hecho, nosotros nunca podemos equipararlo de ninguna manera. Señor, cuando se acerca el tiempo en el cual en la humanidad se celebra tu cumpleaños, nosotros queremos retomar el verdadero sentido de las cosas. Queremos glorificarte a ti y recordar que eres tú, Señor, quien nació hace 2000 años. No Papá Noel, ni el reno, ni el arbolito, ni ninguna otra cosa. Te queremos glorificar a ti, amado Señor Jesús, no solamente el 24, el 25, te queremos glorificar en todo momento de nuestras vidas. Gracias por darle significado a nuestra existencia, gracias por regalarnos tu vida, gracias por venir al mundo, gracias por hacer las cosas como tú las hiciste. Gracias, bendito Señor Jesús, en tu nombre te glorificamos, en tu nombre te bendecimos y en tu nombre pedimos, Señor, lo que sí te pedimos, especialmente es que nos ayudes a ser como tú para agradar a nuestro Padre que está en los cielos. De todo corazón, en el nombre de Jesús, feliz cumpleaños, amado Señor Jesús. Amén.